¿Qué tanto ha cambiado la versión más vieja con la versión más nueva de todas en Poppy Playtime Chapter 2 para móviles? Vamos a verlo. Let's go. En ambas versiones podemos regresar por donde vinimos antes de que se cierre la puerta en la casa de Poppy. En la primera versión contábamos con todas las texturas del juego, mientras que en la última versión todo fue removido, siendo la única versión de todas las existentes que no cuenta con dichas texturas. En la versión más vieja podíamos impulsarnos con el Grab Pack a distancias más largas, mientras que en la versión actual esto ya fue solucionado. Pero un ejemplo más evidente lo podemos encontrar en el juego de las estatuas. Al inicio Poppy tenía el bug de poder flotar por los aires, pero con la última versión ya tiene los pies bien puestos sobre la tierra. En ambas versiones se escucha el sonido de la puerta abrirse aunque ella esté abierta. En la vieja versión podíamos ver el momento exacto donde Mommy aparecía para atrapar a Poppy. Esto era algo gracioso porque podíamos ponernos encima de la cabeza de Poppy para ser ambos arrastrados por Mommy. Pero esto ya fue corregido hace bastante tiempo con una pared invisible. En la primera versión era fácil conservar la mano roja y aunque fue corregido más adelante, todavía se puede conseguir en la versión más actual del juego. En la versión más vieja teníamos mucha iluminación y brillos que lastimaban la vista, cosa que ya no pasa con la última versión. En ambas versiones podemos obtener la mano verde de forma más rápida que utilizando el método convencional. En la versión 1.0 teníamos muchísimo más lag al momento de entrar a la memoria musical. Pero esto dejó de ser un problema en versiones posteriores. En ambas versiones podemos conseguir saltar el puente antes de caerse para regresar por donde vinimos. Muchos de los cartones de la antigua versión fueron solucionados con el tiempo, pero en otros casos dicho resultado ha empeorado. En los inicios, Kissy Missy contaba con poca iluminación, pero luego fue solucionado para observarla con mayor detalle. En la primera versión se podía observar a los mini Huggies que fueron destruidos por la ira de Mommy, pero ya no se encuentran por ningún lado con la última versión. Antiguamente podías usar un cubo para omitir el VHS tutorial del juego de las estatuas, pero que luego fue modificado poniendo una pared invisible. Sin embargo, con la ayuda de un cubo grande y un cubo pequeño, también somos capaces de superar este límite. Cuesta un poco más de trabajo, pero sigue siendo rentable para ahorrar mucho tiempo. Sin importar la versión en la que te encuentres, sigues pudiendo tener a PJ Pocapilar de mascota. En cualquier versión todavía es posible caminar por debajo de las estatuas y explorar todos los alrededores sin ningún problema. Tanto la primera como demás versiones puedes explorar las rutas alternas del Water Treatment. Al principio el agua era de color negro para después pasar a ser de color azul. En todas las versiones existentes puedes utilizar los poderes infinitos de Player sin limitaciones. En cualquier versión podíamos utilizar el cartón de Kissy Missy para estar por encima del tren. Las varillas trucos son compatibles con todas las versiones disponibles del juego. En el pasado podíamos mover algunos objetos, pero luego fueron restringidos. Los puntos ciegos de Mommy siguen prevaleciendo hasta la última actualización disponible. Antiguamente no era necesario cerrar la puerta del horno para escondernos de Mommy, pero con el pasar del tiempo esto ya fue solucionado. Y al principio Poppy tenía una luz de color celeste que fue cambiada más adelante. Y ese sería el video sobre las diferencias y similitudes que existen entre la versión más nueva y más vieja de Poppy Playtime Chapter 2. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Aquí tienes una pieza de absoluto arte.